Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy día domingo 29 de diciembre del año 2024. Vamos a continuar con el estudio, parafraseando el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar con el estudio número 15. Y parece que va a ser el último estudio de Romanos. El estudio 14 terminó en el capítulo 15 hasta el verso 21. Y ahorita vamos a continuar con el estudio número 15 y continuando del capítulo 15, verso 22. Vamos a dar inicio a la lectura y esperamos que Dios nos abra el entendimiento. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro. Una vez más, Señor, estoy aquí dirigiéndome hasta tu trono de la gracia en esta tarde. Padre, para agradecerte por todo lo bueno que has sido con todos nosotros, con mi familia. Padre, te doy muchas gracias por el grande amor que nos tienes, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, Señor. Padre, en este momento me dispongo a exponer tu palabra, pero no sin antes pedir tu dirección. Quiero ser un instrumento en tus manos, Padre. Habla a través de mis labios. Úsame como instrumento en tus manos. Padre, para glorificarte a ti, te lo suplico. Te pido por todos aquellos que en este momento están ahí presentes, preparados para escuchar este estudio. Te pido que tú obres en cada uno de ellos. Que tú, Padre, les abras el entendimiento para que puedan alcanzar el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Señor, yo me deposito en tus manos y te pido que los guardes, pongas vallado alrededor de ellos para que no haya ninguna disturbación y reprende toda obra del diablo que quiera levantarse en su contra. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, hago llegar esta petición. Pero hágase tu santa y perfecta voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estudio número 15. Romanos, capítulo 15, verso 22 en adelante. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo aquí está mencionándonos, le estaba diciendo a los hermanos de Roma y a nosotros nos hace notar, dice que él se vio impedido muchas veces de ir a Roma, tenía ganas de ir a Roma a visitar a los hermanos, a verlos. Pero dice que se había visto impedido, dice, porque andaba predicando, no paraba de predicar, iba a un lado, iba a otro, y no tenía tiempo. Y dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes. O sea, Pablo tenía ganas de verlos y les estaba diciendo aquí que cuando él fuera a España, iba a ir a verlos. Al pasar, iba a pasar por ahí para verlos. Y para que ellos mismos lo encaminaran. Una vez de que ya se haya gozado con ellos. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
va a Jerusalén para ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar? Para dar a los santos. ¿Qué cosa les iba a dar a los santos? Dice, pues les pareció bueno. Dice, porque en verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, los hermanos de la iglesia de Macedonia y de Acaya se dieron cuenta que había mucha necesidad en Jerusalén, que había muchos hermanos pobres que estaban pasando necesidades. Y dice que a ellos, a la iglesia de Macedonia y a la iglesia de Acaya, dice que hicieron una ofrenda para que la llevara Pablo, para que fuera a Jerusalén a entregárselas. Y dice, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. O sea, son deudores a ellos. Quiere decir, tenemos una deuda con ellos, porque por medio de ellos es que ustedes vinieron a predicarnos. Pablo y todos los demás, dice, vinieron a predicarnos acá, y alcanzamos la salvación gracias a ellos, a que se esforzaron para predicar. Entonces, ellos en gratitud, Acaya y los de Macedonia, hicieron esa ofrenda, dice. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. O sea, aquí está diciendo Pablo que los gentiles fuimos hechos participantes de sus bienes espirituales de los judíos, del pueblo de Israel. Y es lo que está diciendo aquí. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, nosotros fuimos participantes de los bienes espirituales, sí, porque nosotros no estábamos en la lista de Dios, sino fue porque ellos desecharon al Señor, y Dios, para provocarlos a celos, fue que nos dio la oportunidad a los gentiles. Y por esa razón somos deudores a ellos. Dice, hemos sido participantes de sus bienes espirituales. Deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, también nosotros los gentiles debemos ministrarle los materiales. O sea, porque había muchos hermanos judíos en Israel, en Jerusalén, que estaban pasando necesidades, y los hermanos de Macedonia y Acaya, gentiles, no judíos, tuvieron a bien mandarles dinero. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea, Pablo les estaba diciendo que iba a pasar a dejar ese dinero allá a los hermanos, iba a pasar a dejárselos en Israel, a Jerusalén. Dice, y cuando haya concluido, ya que haya entregado todo esto, dice, les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. O sea, entonces iba a ir a visitarlos a Roma. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea, dice, sé que cuando yo vaya a ustedes, voy a llevar mucha palabra de parte del Señor Jesucristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Pablo les suplicaba que oraran, que le ayudaran orando por él a Dios. Y eso es lo que todos debemos de hacer, orar los unos por los otros. Porque es importante, porque por medio de la oración Dios
escucha nuestro clamor y nos atiende. Dice que la oración del justo puede mucho. Dice, Pablo les dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, que los hermanos en Jerusalén que aceptaran la ofrenda, que no se fueran a sentir ofendidos, que ellos, siendo judíos, siendo del pueblo original de Dios, tuvieran que pasar esa, digamos, para ellos, que se iban a sentir como burlados, que mejor los gentiles tenían en abundancia y estaban compartiendo con ellos. Por eso Pablo decía que oraran para que ellos no se sintieran humillados, no se sintieran mal, sino que lo tomaran como el fruto del amor de Dios en ellos, en los hermanos de Roma. Por eso les dice que le ayudaran a orar para que él fuera librado de los rebeldes. O sea, porque había, y como lo sigue habiendo en este tiempo, muchos cristianos pero son rebeldes porque quieren ir de acuerdo a sus dogmas religiosos antes que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Pablo tenía muchos enemigos. Él mismo les decía, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y cuando nosotros exponemos la palabra de verdad, es cuando la gente religiosa se incomoda, se molesta. Y Pablo era lo que estaba pidiendo aquí, que oraran que le ayudaran a él a orar. ¿Para qué? Para que lo guardara de esos rebeldes que estaban en Judea, y para que los hermanos tuvieran a bien aceptar la ofrenda, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. O sea, el que dice, para que cuando ya termine esto yo vaya con gozo a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Pablo estaba aquí dándoles los últimos detalles de lo que iba a hacer antes de que él pudiera ir a Roma para visitarlos. Y aquí vamos a continuar en el capítulo 16, donde Pablo pues da las últimas palabras y de despedida. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo estaba pidiéndoles a los hermanos en Roma que ayudaran a la hermana Febe, que era diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos. O sea, Pablo estaba pidiéndoles que atendieran a la hermana y que la ayudaran en todo lo que ella necesitara. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, era de grande bendición para los siervos de Dios. Y a Pablo lo ayudó a él mismo, es lo que dice aquí. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Oigan, Priscila y Aquila era un matrimonio que se dedicaba a andar predicando la palabra de Dios. Andaban el matrimonio predicando. Priscila y Aquila dice que eran colaboradores de Cristo en Cristo Jesús.
Y dice que expusieron su vida, los dos, el matrimonio, por Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, dice que Pablo da muchas gracias, dice, y no solamente yo doy gracias por la vida de ellos, de Priscila y Aquila, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, todas las iglesias que ya se habían formado de los gentiles, no de los judíos, porque recordemos que de los judíos fueron muy poquitos los que creyeron en el Señor. Saluden también a la iglesia de su casa. O sea, Pablo estaba pidiendo que saludaran también a la iglesia que estaba en su casa. O sea, en su casa de Priscila y Aquila. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, aquí está hablando Pablo que María, Andrónico y a Junias eran parientes de Pablo, eran familiares de Pablo. Estos dos, dice, Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Pero dice que ellos eran cristianos mucho antes de que Pablo se convirtiera a Cristo. Es lo que dice aquí. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también, aquí lo dice, fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, Rufo, lo que dice que es su madre de Rufo, y también mía, dice, entonces quiere decir que era hermano de Pablo. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Los saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo aquí estaba pidiéndoles a los hermanos de allá de Roma. Primero les recomendaba a la hermana Febe, ¿verdad? Que la ayudaran, la apoyaran, porque ella había sido siempre ayuda para todos los verdaderos siervos de Dios. Y luego también que le saludaran a Priscila y Aquila, que eran colaboradores de él, porque anduvieron siempre exponiendo su vida con Pablo, allá en Roma y todos los alrededores donde anduvieron. Y manda saludos a muchos hermanos que conocí allá, todo lo que fui leyendo aquí,
Y a todos ellos los fue nombrando y les manda saludos. Les dice a la iglesia de Roma que se los saluden de parte de Pablo. Y luego dice en el verso 16, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo santo ósculo quiere decir un beso. Ese es un ósculo, un beso. Entonces dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Los saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Roma que les mandaban saludos todas las iglesias de Cristo. ¿Cómo se llaman aquí las iglesias? Todas las iglesias, no una, muchas, de Cristo. Entonces, no es que hay que iglesia de X nombre, de X denominación, no. La iglesia se llama Iglesia de Cristo o Iglesia de Jesucristo. Y son muchas, pero ese es el nombre, iglesias de Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Los saludan todas las iglesias de Cristo. Sigue diciendo, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones. Oigan, esto es bien importante. Dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Oiga, qué tremendo está hablando aquí, ¿eh? Pablo está dando un consejo aquí a la iglesia de Roma y hoy lo está dando aquí a la iglesia cibernética de Jesucristo, que es la cual yo presido por medio de estos videos, que se llama Iglesia Cibernética de Jesucristo. Si me estás viendo en el canal de YouTube como Pastor Pedro Delgado, también me puedes ver ahí en YouTube poniéndole Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y ahí me vas a encontrar también en ese canal. ¿Por qué? Porque así se llama la iglesia. No hay otra denominación, no tiene otro nombre. Iglesia Cibernética de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por medio del internet. Por eso. Pero cuando es iglesia literal, ¿verdad? Que anda uno en persona predicando y levantando el grupo, la iglesia, entonces se llama Iglesia de Jesucristo, no cibernética. Entonces aquí Pablo estaba haciendo este comentario que los hermanos de las iglesias, y va para ustedes también, hermanos, dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. O sea que la doctrina que has aprendido, si es la doctrina de Cristo, la doctrina que Pablo anda enseñando, que es la de Cristo también, la doctrina que yo te estoy enseñando, que es la doctrina de Cristo, entonces aquellos que causan divisiones, que no están de acuerdo con mi enseñanza en mi caso, o en otra iglesia que no están de acuerdo con la enseñanza porque vienen de otras denominaciones, dice que tenemos, yo como líder, como pastor, tenemos que tener cuidado y fijarnos en aquellos que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. O sea, si algo yo estoy preparado es para presentar defensa del evangelio o de la doctrina de Cristo. Y eso es lo que nos está hablando aquí Pablo. Y dice que debemos de apartarnos de ese tipo de gente. Debemos de apartarnos de esos que
que causan divisiones por medio de las doctrinas, porque han andado, muchos que se dicen cristianos andan en una y en otra religión y agarran enseñanza de una, de otra, y es difícil que esa gente pueda ser convencida si dentro de su corazón, de todo corazón, no desea buscar a Dios. Porque para que encuentres a Dios necesitas hacerlo de todo tu corazón, buscarlo de todo tu corazón. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo, lo que el Padre dijo: y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Entonces nosotros debemos de tener siempre presente la doctrina de Cristo. Por eso ya en segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, lo he repetido muchas veces, donde dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice el verso 11, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. O sea, apártate de esos. Esos son los que causan división, porque tú no estás de acuerdo con la enseñanza que ellos traen, y ellos no van a estar de acuerdo con la enseñanza que tú tienes, porque si tú tienes la doctrina de Cristo y aquellos tienen la doctrina de X religión, nunca van a salir de acuerdo. Y por eso Juan dice que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, de modo que debemos de estar siempre seguros de que lo que estamos escuchando es la doctrina de Cristo. Y aquí dice que los que causen división por causa de la doctrina, causen tropiezo y divisiones por la doctrina, dice: apártate de esos, apártate. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese tipo de personas que no creen en la doctrina de Cristo, que creen más en la doctrina de su religión antes que en la doctrina de Cristo, dice que esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No son siervos de Él, sino a sus propios vientres. O sea, sirven a sus propios vientres. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacen es solamente por dinero, para tener, para darse los lujos, lo que quieren, comer lo que quieran comer. A eso se está refiriendo. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Oiga, cómo lo está diciendo bien claro aquí el apóstol Pablo. Y dice que con sus palabras, sus suaves palabras y lisonjas, o sea, palabras muy amables, muy cariñosas según, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sepan, que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ese es el consejo que está dando Pablo a la iglesia de Roma y hoy a la iglesia cibernética de Jesucristo. Dice que ese tipo de personas que causan divisiones por consecuencia de su doctrina, que no es la doctrina de Cristo, dice que ese tipo de gente no sirven a nuestro Señor, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los de corazón noble. Dice porque vuestra obediencia, o sea, los verdaderos cristianos que son obedientes, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice que nosotros debemos de ser sabios para el bien e ingenuos para el mal.
y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Oiga, qué bendición. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, nosotros tenemos el poder para tener bajo nuestros pies al Satanás. ¿Por qué? Porque mayor es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. El que mora en nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el Dios Todopoderoso. Por eso dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. El Satanás está destruido, está perdido. Él lo sabe. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Y es por esa razón que nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios. Tener siempre preparada la espada, que es la palabra de Dios, para poder defender. Y tener siempre el escudo de la fe. Eso es importantísimo. Y es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, el apóstol Pablo. Y luego termina diciendo, los saludan Timoteo, mi colaborador. O sea, Timoteo estaba con Pablo ahí cuando estaba haciendo la carta. Y por eso dice, los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Ahí están mandando estos saludos Pablo. Pero miren que Pablo no escribió la carta, la escribió otro hermano de parte de Pablo. Y aquí dice el verso 22, dice, capítulo 16, verso 22 dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Los saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Los saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí Pablo terminó la carta a los romanos, dando todos esos consejos para que todos los que la leemos podamos ser imitadores, podamos corregir si es que hay cosas que no estamos haciendo, viviendo de acuerdo a lo que la palabra nos está diciendo en este momento. Entonces, para eso es estos estudios, para que analicemos y miremos con diligencia cómo estamos, cómo andamos. Y ya aquí por eso nos manda muchos saludos. Y aquí nos dice claramente quién fue el que escribió esta carta. Tercio dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 15 y aquí terminamos con el capítulo de Romanos. Terminamos el libro de Romanos parafraseando el Nuevo Testamento con el estudio número 15. Es el deseo de mi corazón, hermanos, que Dios hable a sus vidas y que si tienen, como les he dicho, alguna duda, me llamen y con gusto atenderé. Y si allá donde ustedes se encuentran, en el pueblo, en el lugar que se encuentren, y tienen ganas de escuchar la palabra de Dios, que haya lugares donde se necesite predicar la palabra de Dios, llámame y con gusto atenderé y estoy presto para ir a donde tenga que ser predicada la palabra de Dios. Llámame, pero no quiero ir a iglesias, yo no ando buscando iglesias para predicar. Yo quiero ir a predicar a donde no se ha predicado, como decía el apóstol Pablo en el estudio que acabamos de terminar. Dice que debemos de predicar el evangelio
no donde ya haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por eso, hermano, hermana, visitante, si tú todavía no eres cristiano y la palabra te ha llegado y te gustaría tener más estudios, tu familia, llámame. Yo puedo ir a buscar a los lugares donde sea. Por lo regular casi siempre ando en los lugares en la sierra, por allá, porque es donde no se ha predicado el evangelio. Es donde aquellos asalariados, aquellos evangelistas no van a predicar porque no hay dinero, no les pagan. Allá al contrario, allá tienes que ir con tus propios gastos. Allá tienes que ir y a bendecir a los hermanos o a la gente pobre, porque hay mucha pobreza. Ahora que entró el presidente Obrador en México, pues ya se levantó un poco, ya no está como antes. Que hay tanta maldad, por tanto malandro, tanto sicario, tanto el crimen organizado. Hay mucho peligro, pero nada va a pasarnos si no lo permite el Señor. Entonces, con esto termino, y una vez más, hay lugar donde tengan que predicarse la palabra, háblenme y con gusto atenderé a su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.